Vamos a tratar de compartir. ¿Ya? Entonces, las teorías del comercio internacional era la clase pendiente de ayer, que es la ventaja comparativa, la ventaja absoluta, la ventaja eh, de la teoría de la demanda recíproca y la de teoría de la proporción de los factores, que en todo caso es la teoría de Heckscher-Ohlin, que es básicamente una teoría híbrida. Yo diría que es una teoría híbrida porque incluye en su composición Heckscher sobre la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Es lo que más o menos ahí se plantea. Ahí, como les estoy mostrando, hay dos videos que tal vez me imagino ya lo vieron, ya los escucharon, y está lo que es un link que se refiere a la teoría absoluta, a la teoría comparativa. La teoría absoluta pertenece a este economista escocés, Adam Smith, ¿verdad? Y la teoría absoluta y la teoría comparativa le pertenece a David Ricardo. Hay unas teorías clásicas de comercio internacional que están basadas en lo que es el mercantilismo, son teorías clásicas. La teoría mercantilista es una teoría que se desarrolló allá por el siglo XIX, ¿verdad? Y planteaba eh, la particularidad que tenía el comercio internacional, ¿verdad? En función de la, por decirlo así, del desarrollo económico, del comercio internacional, sobre todo. Entonces, los mercantilistas defendían la tesis de que el comercio, las exportaciones son básicamente, eh, digamos, muy dañinas para la economía, por decirlo así en ese término, y ellos defendían la conservación de lo que es las importaciones, que eso es lo que le daba rédito y crédito a la economía. En este caso, podemos destacar de que el, el sentido de la, por decirlo así, del desarrollo de la economía internacional se funda en una serie de teorías económicas, como es la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, que son las más tradicionales, pues son las teorías que se practican más en el comercio internacional, como es la ventaja comparativa, ¿verdad? Y otras teorías que son muy importantes a la hora de entender en qué se sustenta el comercio internacional. Entonces, si hablamos de economía internacional, debemos de referirnos a lo que es la, las teorías de comercio. Que yo decía en la primera clase de que hay una definición de economía, que la economía es la ciencia que estudia la distribución, la producción, dónde producir, ¿verdad? ¿Qué producir? Eso es lo que estudia la economía. O sea, cómo se regatea, por decirlo así, de esa manera, las formas del funcionamiento del mercado. En una determinada economía, puede ser, llámese esta economía de perfil clasista o socialista, o una economía de perfil capitalista,
u otra economía de carácter híbrida o mixta, pues. Pero así está en base a esa categorización de lo que se puede entender por qué se estudia o por qué el asunto de la economía, este, de la economía, o cómo se mueve, en qué se sustenta la economía internacional, y es básicamente que entendamos esas principales teorías a las que está relacionada la, la, este, la teoría de la economía, del comercio internacional, perdón. En todo caso, si vemos el planteamiento de David Ricardo en la teoría absoluta, hay que ver qué es lo que ellos dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos plantean dentro del concepto de la teoría de la ventaja comparativa? Entonces, en esa situación hay que entender que, por ejemplo, hay un economista que se conoce como David Hume, que aquí lo estoy destacando, aquí en este link que yo tengo aquí, lo tienen ustedes en la plataforma. Dice que la teoría clásica del comercio internacional plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico, que es a lo que yo me estaba refiriendo hace un momentito, porque esa es la preocupación, o más bien es la esencia de entender de qué se ocupa la economía internacional, ¿verdad? La economía internacional es básicamente importante que, eh, que se refiera a los bienes, a los servicios, a lo que se produce, a lo que se comercializa. Entonces, aquí es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, el origen de la economía como ciencia la encontramos en estas teorías, en los planteamientos económicos de Adam Smith, de David Ricardo, de David Hume y economistas contemporáneos también. No, no es que solamente nos vamos a remontar a ese tipo de pensamiento económico, sino que tenemos que remontarnos hasta incluso en la actualidad, porque como el mundo no es el mismo de antes, ¿verdad? El mundo que vivimos hoy es un mundo que económicamente está globalizado, las empresas están globalizadas. Y es ahí más donde se debe estudiar esencialmente el concepto de la economía internacional, en la medida que vamos entendiendo que las empresas están mayormente globalizadas. Algunas empresas en el concepto del monopolio están abarcando una gran cantidad de segmentos productivos y van desplazando gradualmente a las tradicionales o a los segmentos productivos o productos, los van desplazando gradualmente. Podría ser que la Coca-Cola vaya desplazándose por la Bicola, un ejemplo, pero ambas son transnacionales. Entonces, pero eso significa de que lo que plantea David en su ventaja absoluta es, bueno, dos países pueden tener comercio internacional en la medida que uno haga mejor las cosas en una determinada parte y la otra parte también, o sea, si aquel produce carro, yo produzco café. Entonces, en la medida que yo mejoro mi tecnología agrícola para el café, aquel mejora su tecnología automovilística para exportar carros. Eso es básicamente, si lo vemos así, de una manera más, más simple, la teoría lo vamos a ver así como la estoy diciendo yo ahorita, ¿verdad? Es así como plantea, incluso lo puedes ver acá. A mí me gustó este link que les estoy presentando aquí porque me gustó porque hay cosas que son bien puntuales, pues, y yo soy una de las personas que me gusta ser bien puntual, no me gusta andar por muchas teorías complejas, o si la teoría es compleja, pues yo la trato de transmitir al estudiante un poquito más fácil, porque esto es complejo. Esto de las teorías que están habiendo ahorita es complejo, entonces sí.
Si no la tratamos de ver de una manera simple, nos vamos a perder. Entonces, el reconocimiento, en todo caso, de Adam Smith es básicamente, es el padre del origen de la economía moderna, ¿verdad? La preocupación de Smith en su teoría fue el problema del crecimiento económico y los temas relacionados con la distribución, o sea, el valor, el comercio internacional, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Adam Smith? Como yo ya te mencioné, los mercantilistas, lo que planteaban los mercantilistas, entonces Adam Smith era crítico de los mercantilistas. Entonces, porque decía los mercantilistas, como te repito, que el crecimiento de una nación se basa en la mayor porcentaje posible de lo que producís. Entonces, es con los mercantilistas que aparecen las trabas arancelarias a las exportaciones o el proteccionismo. Entonces, para Adam Smith, el Estado debía abstenerse de intervenir en la producción, en la economía. Entonces, Adam Smith lo que buscaba era una libre competencia en el mercado, que es la que existe en la actualidad, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, sobre la tónica de la ventaja absoluta. O sea, un país va a producir y va a producir y a caminar en función del comercio en la medida de que tenga las posibilidades de producción en todo caso. Entonces, el Estado, según Smith, debía de abstenerse de intervenir en la economía. O sea, según Smith, existe un tipo de mano invisible en el desarrollo económico, en la economía, sobre todo en el mercado, por ejemplo. La mano invisible del valor, perdón, de la oferta y la demanda, por ejemplo. ¿Quién pone los precios? Total, el producto no es controlado ni determinado por la intervención del Estado, sino es que el mismo mercado, a través del concepto de la mano invisible, va a poner el precio al producto. ¿Me explico? No sé si tienen alguna preguntita o si lo estamos entendiendo, ¿verdad? El Estado debía abstenerse de intervenir, decía Smith. Por lo tanto, tenía que darle al agente económico mayor libertad de competencia. ¿Estamos claros? Entonces, es importante manejar. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Bueno, yo creía que se me había caído la red. ¿Me escuchan, verdad? Sí, 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 lo profe. escuchamos bien. Ah, bueno. Ok, entonces, eh, este, que me están compartiendo una pantalla y no me compartan esas pantallas. No sé quién me la está compartiendo. Entonces, es importante que manejemos el sentido de la, cómo es que van a irse. Es aquí, permíteme un segundo. Voy a dejar de compartir para que esa pantalla no me. Entonces, en este sentido, es que se debe de manejar el sentido de la intervención, de la relación, la oferta, la demanda en el mercado, según los planteamientos de Smith. Ahora, en la ventaja absoluta, evidentemente, no tiene mucho que ver lo que es el planteamiento de Smith con respecto a la libertad del mercado, sino que la ventaja absoluta se refiere a los costes de producción de un producto con respecto a los costes de producción de otro país en otro producto, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que realmente se refiere el asunto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
Permítame, chico. Voy a quitar esto. Ahora sí. Ahora ahora sí. En ese sentido, pues vamos a entender esa situación así. No sé si tienen preguntas, si ya vieron los videos, si tienen alguna duda. Entonces, la división del trabajo es función de la dimensión del mercado. O sea, la estabilidad, la estandarización del producto, la certidumbre de la demanda del producto, tiene que mucho que ver en el contexto económico. Entonces, ¿cuáles son los aportes más importantes de David, de Adam Smith en esa? Bueno, aquí parece el reconocimiento de la división del trabajo, eso es importante. Eh, es decir, la división del trabajo en un segmento económico o en un agente económico se entiende como la especialización de sus trabajadores o de cada trabajador en un segmento laboral productivo. Eso es lo que se entiende por división del trabajo. Entonces, esas son las ideas planteadas hace años de esta gente y en la actualidad se practican. ¿Ya? En la actualidad son prácticas porque si vos vas a la zona franca, aquí a cualquier zona franca en Nicaragua a pedir trabajo, ya te va a decir ahí el responsable, bueno, ¿qué sabes hacer? Bueno, esto. Entonces ya te dice, anda y te ocupas de ese trabajo que está haciendo. O sea, puede ser que vos cortes la tela, el otro puede ser que esté cosiendo la camisa, el otro está arpillando las telas. Es decir, eso es división del trabajo, básicamente de acuerdo a la segmentación. Entonces, perdón, la especialización de tareas en una determinada empresa. ¿Ah? Lo mismo igual en la construcción, el que es albañil es albañil, el que es carpintero es carpintero, el que es ayudante es ayudante. Lo mismo es en una empresa educativa, el que es profesor, el que es administrador, etcétera. Entonces, eso es especialización del trabajo. Y eso es lo que le da mayor realce, mayor avance al sistema de la economía en un sistema de mercado abierto, un sistema de economía abierta, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, de eso se trata. Entonces, la defensa del mercado competitivo es el mecanismo más eficiente de asignación de los recursos, decía Smith. Entonces, un mercado competitivo es el que te va a dar a vos el, el, la importancia, la gran importancia de lo que es el, el desarrollo económico. Eso es la ventaja absoluta, la ventaja absoluta. Ahora, David Ricardo plantea lo que es la teoría de la ventaja comparativa. A diferencia de Smith, ¿verdad? Eh, David Ricardo se preocupó solo en la segunda instancia en averiguar las causas del crecimiento y el origen de la riqueza de las naciones. Bueno, Ricardo hace una crítica a la obra de Smith. Desarrolla más en la teoría del valor del trabajo, ¿verdad? Y los conceptos básicos de lo que es el capital, la reproducción. Entonces, esos son los aspectos más torales de la teoría de Ricardo. Pero en términos de comercio internacional y de economía, bueno, para David Ricardo también el aspecto del comercio internacional debe ser esencialmente beneficioso
si la especialización de un determinado producto se da para los países participantes en el comercio internacional. Siempre igual, ¿verdad? Deben de participar eh, los países en un comercio internacional por la razón de que los costos de producción deben de ser bajos para la producción de una determinada mercancía. Pero debe ser relativo o comparativo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ventaja absoluta de David Ricardo, perdón, de Adam Smith, no es tan perentorio decir de que hay comercio internacional porque solamente hay ventaja absoluta entre dos países. Entonces, hay ventaja comparativa si los dos países tienen las capacidades de especializarse en un determinado producto y poder comercializar entre países. Es decir, no hay ninguna exclusividad en la aplicación de la especialización de la producción. Es decir, aquí la distribución del trabajo, de acuerdo a la teoría ricardiana, es más efectiva, más económica, va a estimular la industria, va a recompensar el ingenio y va a crear empleo, va a crear una más eficaz, un eficaz empleo de, de las aptitudes con que ha dotado la naturaleza a los seres humanos, a las personas. Entonces, al incrementar la masa general de la producción, va a difundir mayor el beneficio general y une a las sociedades universalmente hablando. Entonces, para Ricardo, la ventaja comparativa significa mayor beneficio global, mayor ingenio, ¿verdad? Mayor ingenio en la producción o en la productividad de un recurso natural. Es decir, los recursos que son los factores de trabajo, los factores de producción, que son los recursos que la naturaleza nos da para producir. Entonces, en ese sentido, pues, se da la posibilidad de entender de que hay, digamos, hay un posible intercambio en la producción de bienes. Ahora, se maneja de que la teoría ricardiana es la teoría esencialmente la que descansa y la que se da básicamente el intercambio comercial a nivel internacional en cuanto al comercio internacional. No significa que con la ventaja absoluta no se da, pues claro que se da, porque los países que tienen ventaja absoluta son los que pueden producir, pueden comercializar entre sí. ¿Estamos claros? Es decir, en una economía, un país con una economía obsoleta, marginal, no puede tener ventaja absoluta con una economía desarrollada e industrializada. ¿Ves? Entonces está en claro sentido de que los planteamientos de Ricardo vienen a romper totalmente un concepto exclusivo de la producción, perdón, del comercio en cuanto a la distribución y compra y venta de bienes, cuando realmente lo que se debe manejar es el concepto de justicia económica, por decirlo así, pues. La demanda recíproca, ¿verdad? Esta teoría trata de determinar los factores y la fuerza que determinan la relación real de intercambio entre los países que realizan como comercio internacional. Es decir, hay un intercambio de mercancías de acuerdo a la demanda de los otros países. O sea, la demanda recíproca, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo muy actual. Veamos lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo muy actual. Por ejemplo, China. China, China está entrando a América Latina
no es que sea nuevo, porque muchos dicen, China está haciendo, va a suplantar a Estados Unidos el mercado. No, no, no es eso no. Que sí, porque entró a Centroamérica, le va a hacer competencia a Estados Unidos. Tampoco, si China tiene más de medio siglo de estar en América del Sur, ¿verdad? Ahí está China. Ahora, si entra a Nicaragua, El Salvador, a Guatemala, a Honduras, también va a entrar. Pero aquí se cumple el principio de la demanda recíproca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el comercio entre China y Centroamérica es un comercio complementario. ¿Qué significa complementario? A ver, chicos, participen. ¿Qué dicen ustedes? No es porque China quiere suplantar o romper la geopolítica comercial de Estados Unidos, el control comercial, por decirlo así, de Estados Unidos, el mercado. Pues no, no es eso. El mundo, si Estados Unidos también está allá en los otros lados de China, también, allí anda Estados Unidos, ¿por qué China también no puede estar aquí? ¿Ves? Pero es complementario, es decir, complementario significa de que los chinos nos traen a nosotros sus materia prima y nosotros le vendemos lo que los chinos no tienen. Eso es complementariedad. Los españoles practicaron una economía complementaria con nosotros. Los españoles nos trajeron a América eh, bienes o productos que nosotros no manejábamos, no teníamos. Entonces, eso es así, ¿verdad? Entonces, los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones pueda pagar el total de las importaciones. Es decir, eso que estoy hablando, complementario. Supongamos que los chinos no, nos vendan, qué sé yo, especias o otro tipo de productos o bienes que ellos tienen. Nosotros no lo tenemos, nosotros le vendemos otra parte importante de lo que nosotros tenemos en nuestro mercado. Y eso es lo que se define como demanda recíproca. Es decir, la demanda y la oferta se equilibran en estas dos economías, la economía china y la economía centroamericana. Y algo muy importante que es muy distinto a la relación comercial con Estados Unidos, que China puede hacer tratados de libre comercio por cada uno de los países, por individual. Estados Unidos no. Estados Unidos nunca tuvo tratados de libre comercio con países centroamericanos de carácter individual. Pues no, no, no hay. Entonces, el valor de una mercancía se ajusta por sí mismo, de modo que la demanda y la oferta se equilibran en todo caso. O sea, la oferta y la demanda son los factores reales, la forma real de expresar la demanda recíproca, ya sea a nivel de comercio internacional o ya sea a nivel de comercio interno. Entonces, el exceso de oferta en un mercado significa el exceso de la demanda en otro, en dos bienes distintos. Entonces, eso se llama demanda recíproca. ¿Ah? Y ese es el ejemplo que yo te puedo poner. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, decir, si lo ves desde el punto de vista de la economía interna, puedes decir, los productores de ganado, los productores de queso, allá en Huigalpa, en Riva, en León, en Chinandega, o los productores de café, ellos nos van a, a, a beneficiar en el mercado con café, queso, etc. Entonces, ellos necesitan materia prima de la capital o de las ciudades para seguir produciendo. Entonces, eso es demanda recíproca. Nosotros demandamos el queso y los queseros demandan
la tecnología productiva o insumo ganadero, en el caso de los ganaderos, pues. Lo mismo pasa con el productor de arroz, el productor de café, igual, todo es igual. Y de esa manera, pues estamos entendiendo el asunto. Bueno, chicos, ya me faltan 5 minutitos, 7 minutitos buenos para que me salga. Si no me sale, si no me salgo, me va a dejar afuera la plataforma y necesito grabarla. Así que yo aquí yo voy a cortar aquí porque solo se conectó Chelsea, Armando y Samantha. Son los tres únicos que se conectaron, ¿verdad? De todas maneras, vamos a estar presentes el sábado próximo en la universidad y ahí sería bueno que participen, no se me queden muy callados porque se me quedan callados porque están entendiendo, o se me quedan callados porque no están entendiendo. Eso es lo que podría concluir yo, pero si se me quedan callados y me dicen que están entendiendo, pues yo sigo, pero si se me quedan callados y no me dicen nada, pues estoy como en un dilema. Pero eso lo vamos a evacuar tal vez presencialmente en la clase del sábado próximo. Muchas gracias por haber participado, muchachos. Les agradezco que se hayan conectado Samantha, Chelsea y Armando. Pasen buen día, cuídense. Buen día, Buen día, profe. profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.